Tiene problemas con el micrófono. Ok, señorita Zavala, ¿cómo se siente? ¿Puede darle lectura o...? Solamente el 6, profe. Sí, artículo 6. Vamos a ir conversando uno por uno los artículos, ¿no? Por Ya. favor. Sí. Celebración de los tratados, artículo 6. Capacidad de los estados para celebrar tratados. Todo estado tiene capacidad para celebrar tratados. Ok. Nosotros aquí tenemos un tema que es absolutamente trascendente en términos generales y am, tiene que ver mucho con eh, la fórmula, tiene que ver mucho con la fórmula de quiénes resultan ser legalmente capaces y quiénes resultan no ser legalmente capaces. Entonces, si nosotros partimos de la idea de que el convenio, el tratado internacional, es un instrumento celebrado entre varias partes, esto nos genera la idea de que para uno poder celebrar este acto internacional, necesita cumplir algunos requisitos básicos, tal como en la legislación local de cualquier país. Uno debe ir cumpliendo requisitos básicos para celebrar acuerdos de voluntades. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, por poner el caso nuestro que conocemos todos. Un contrato en el Ecuador, que es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, normalmente requiere, yo supongo que, o no sé si ya han visto un poco un tema de obligaciones y contratos en legislación civil, pero un contrato usualmente requiere capacidad de entrada y la capacidad tiene que ver con eh, digamos, con la eh, facultad de obligarse por sí mismo sin la intervención de otra persona. O sea, la capacidad está ligada a la posibilidad real de celebrar contratos y de obligarse. Este es un tema que opera mucho en la legislación local. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de capacidad, hablamos de la regla general y las incapacidades pasan a ser las excepciones, ¿no? O sea, normalmente cuando nosotros vemos el Código Civil y cuáles son las personas que son incapaces para obligarse, pues encontramos, eh, de entrada encontramos a los impúberes, por ejemplo, que son personas que no tienen la edad suficiente para obligarse, o a los dementes, ¿no? Que son personas que tienen alteraciones psíquicas o psiquiátricas, ¿no? Psicológicas, quizás. Eh, y lo que dice el código, a los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Esos elementos que están en el Código Civil, que son razones por las cuales una persona no puede obligarse a celebrar un convenio. En el caso del derecho internacional, están ancladas en la idea de el sujeto de derecho internacional, que por excelencia pasa a ser el Estado. Entonces, en derecho internacional, nosotros lo que tenemos con mucha frecuencia que analizar es quiénes son estados y quiénes no son estados, quiénes están en posibilidad real de obligarse y quiénes no están en posibilidad de obligarse. Pues para que tú te obligues en materia internacional, para que tú puedas celebrar un tratado, un convenio en materia internacional, para que tú en suma puedas ejercer tu derecho, digamos, de obligar al país a dar, hacer o no hacer algo en función de un convenio internacional, tienes que ser un Estado, tienes que ser un Estado, tienes que tener esa esencia y esa estructura. Eh, y claro, hablar de un Estado desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista internacional significa conceptualizar qué es ese Estado, qué es lo que tiene ese Estado. Y ahí entonces nosotros le hacemos un guiño a esta idea que es bastante frecuente, ¿no es cierto?, en el derecho internacional, que probablemente para nosotros es bastante interesante, es bastante importante, eh, de la teoría general del Estado. Y entonces nosotros nos toca ver, nos toca analizar quiénes son estados y quiénes no. Y cuando hacemos ese análisis, pues entonces nosotros tenemos, eh, por un lado, los elementos que conforman el Estado. Y cuando
cuando hablamos de elementos que conforman el Estado, estamos diciendo que para que un Estado tenga capacidad o sea reconocido como un sujeto de derecho internacional, tiene que tener, por un lado, población. Necesitas tener población. Dos, necesitas tener un territorio. Ese es el otro elemento de la teoría general del Estado. Tres, necesitas tener soberanía. Es decir, esta idea de el ejercicio de las facultades que están derivadas de la personería jurídica que puede tener el Estado. Y cuatro, ¿no es cierto?, que algunos tratadistas incluyen, otros no, pero que nosotros lo incluimos porque hay un buen grupo de tratadistas que incluyen, que es tener un gobierno. Entonces, un gobierno constituido. Entonces, estos son los elementos que establecen o que se establecen alrededor de la idea de quién puede suscribir o no un convenio internacional o no. Entonces, esta es una idea que nosotros, digamos, por la cual nosotros debemos partir, que es una idea asociada a quien tiene esta funcionalidad de cumplir con los 4 elementos estatales. Entonces, ahí hay unos ejemplos que para nosotros pueden ser bastante importantes, ¿no? Que pueden ser bastante trascendentes. Por ejemplo, uno de los casos que a mí me parecen como más representativos a nivel mundial y que tienen que ver en realidad con esta idea de, con esta idea súper básica de, de quiénes son los que están representados internacionalmente, eh, es esta idea de cuando, digamos, quizás un poquito antes de la década de los 90, década de los 80 quizás, eh, nosotros conocíamos y conocimos, de hecho, un país que se llama Yugoslavia. Ustedes no sé si lo han escuchado, no sé si han escuchado hablar de Yugoslavia. Yugoslavia era un país que alrededor, Yugoslavia era un país que estaba constituido por culturas diversas, por espacios territoriales diversos. Señorita Zavala, dígame, ¿qué quiere decir? Profe, una pregunta, para ser también considerado un país, debe ser reconocido por otro país, ¿no? Sí, sí, digamos que esa es la segunda parte. O sea, la primera parte es quizás la idea esta del reconocimiento eh, de las características normativas que debe tener un país y la otra parte es de ese reconocimiento. Justamente iba un poco por esa línea, ¿no? Iba esa línea. Eh, pues Yugoslavia era un país bollante en realidad. Señorita Bernal tiene una inquietud también, diga. Profe, no sé si soy yo o no sé si le pasa a las demás compañeras, pero le escucho súper bajito. Me escucha lejos. A ver, veamos si se puede corregir eso. Un segundito. ¿Cómo le corregimos la vez pasada? Esto. A ver, internacional público. A ver, este. Hola, Hola, ¿me ¿me escucha escucha ahí? ahí? Profe, sí se le escucha, pero como con eco. Con eco. Bueno, ahí debería corregirse el eco. ¿Se escucha ahí mejor? Sí, sí, ok. Ahí debería corregirse todo el eco. O sea, debería estar cortado el tema ese. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? Ah, ya, Yugoslavia. Bueno, Yugoslavia entonces era un país que quizás sea más ejemplificativo si les pongo un mapa. Eh, Veamos si es que aquí debe haber, este creo que está.
Este está un buen mapa, me parece. A ver, ¿dónde está el mapa? Ya, sí, este es un buen mapa. Ok, a ver, les voy a compartir, ¿ya? Les voy a compartir el mapa. Este es un súper buen mapa, me parece. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Ahí, ya. Sí se ve, ¿no? Sí está claro. Bueno, década de los 80s, década de los 90s, toda la parte que está pintada de varios colores era Yugoslavia. Ya, toda la parte esta era Yugoslavia. A ellos les pasó algo, no sé si eso pasa en todos los países, pero a ellos en particular sí les pasó algo ligeramente complejo. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos estaban unidos como un solo país, una sola nación, sin ningún problema, cuando el presidente de la República de Yugoslavia era Tito. Tito, de alguna manera, logró conjugar alrededor de sí varias, eh, quizás varios elementos culturales que eran diferentes entre uno y otro estado, entre una y otra provincia, vamos a decir. Entonces, mientras Tito estaba vivo y mientras Tito era el presidente de Yugoslavia, la cosa funcionaba bastante bien. De hecho, Yugoslavia era uno de los países de mayor crecimiento económico a nivel mundial. Tenía una economía boyante, tenía una economía creciente, estaban bien económicamente casi siempre, sin ningún problema, casi siempre bien. Cuando se muere Tito empiezan los problemas. Y la primera cosa que les pasa a ellos es que se dividen. O sea, no querían estar el uno con el otro, ¿no? Es como si, digamos, nosotros el día de mañana decidimos dividirnos como país y ya no juntarnos nunca más. De hecho, en cierta medida eso nos pasó a nosotros con la Gran Colombia, ¿no? Solo que, vamos a decir, 200 años antes, casi 200 años antes, 160 años antes, eh, nosotros estábamos juntos con la Gran Colombia y de pronto decidimos que no queríamos ser parte de Colombia y cada uno se fue por su lado, nos dividimos los 4 países y se acabó esa unidad. Bueno, eso les pasó a los yugoslavos. En 1998 se dividieron por primera vez en Bosnia-Herzegovina por un lado y Serbia por otro. La verdad es que con el paso del tiempo esos problemas empezaron a agravarse. Y aunque al principio la Bosnia, o sea, por ejemplo, ustedes miran aquí en la pantalla, ustedes ven, bueno, ya dejó de compartir, ya les comparto de nuevo. Si ustedes ven en la pantalla, hay este límite que se ve en, por ejemplo, aquí en la parte nororiental de Montenegro, quizás de Serbia, y hasta Croacia, la parte occidental de Croacia. Todo eso quizás era Serbia, o sea, estaba Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, ¿no? Y Voivodina también, digamos, toda esta zona. Y la otra parte era Bosnia y Herzegovina. Después no quisieron estar juntos ni ellos. Después se separan. Y entonces mira cuántos países quedaron. Eslovenia por su lado, Croacia por su lado, Bosnia y Herzegovina por otro, Montenegro por otro, que antes era Serbia y Montenegro, era la provincia Serbia y Montenegro. Bueno, pero decidieron separarse, Kosovo y Macedonia. ¿Por qué les cuento este caso? Porque este caso es el clásico caso en el que
se requerían reconocimientos. O sea, todos estos países, todos, en algún momento determinado tuvieron territorio, tuvieron población, tuvieron cierto ejercicio de soberanía, tuvieron cierto gobierno, pero necesitaban el reconocimiento de alguien más, que son los terceros países. Y Yugoslavia, estando básicamente en Europa, ¿no? Tenía que recibir el reconocimiento europeo clásico. Es decir, tendría que haber otro país que les reconozca. Hoy en día han sido reconocidos con el paso del tiempo, ¿no? Obviamente, estamos hablando de 1998, han pasado 28 años de eso, de esa primera separación. Y en estos 28 años hay secciones del territorio que eran ex Yugoslavia que han alcanzado un reconocimiento como estados bastante particular. Señorita Zavala, dígame. Profe, una consulta. Las áreas Ah, que no tienen color, que están con líneas, ¿qué significan? Eso les quería explicar, ¿no? Justamente, fíjese que Eslovenia está, digamos, está aquí, Eslovenia, es un país que ha alcanzado reconocimiento, funciona normalmente. Croacia, que está en rosado, tiene reconocimiento. Bosnia y Herzegovina están en verde, está aquí y está acá, ¿no? Está acá también, ¿ya? Serbia tiene reconocimiento también, ¿no? Serbia tiene reconocimiento. No sé, esto no sé cómo le pudiera eliminar. Bueno, Montenegro tiene su reconocimiento también y Macedonia tiene también su nivel de reconocimiento. Pero aquí empiezan los problemas y es justamente lo que usted estaba mencionando. Hay unas partecitas que ustedes ven, por ejemplo, pintadas con líneas o entre líneas. Por ejemplo, esta zona que les estoy señalando, no sé si se ve con el cursor, les estoy señalando, es Vojvodina. Vojvodina es una parte en el norte de Serbia. Quiere independizarse. No les reconoce. No les reconoce. No tienen reconocimiento. O sea, no pueden independizarse. No pueden ser independientes. Es complicado, ¿no? Kosovo, que está aquí en una parte en Lila, tiene además todavía zonas en conflicto con Serbia, ¿no? De hecho, Bosnia y Herzegovina también tienen zonas de conflicto con Serbia y un poquito Montenegro. No logran independizarse, no lo logran. Les falta el reconocimiento mundial. Reconocerles que son un país, que son un Estado. No tienen. Y estas líneas son todavía conflictos limítrofes, ¿no? Entre uno y otro. Lo tienen con Macedonia, lo tienen con Serbia, lo tienen con Bosnia y Herzegovina. Bueno, en general, el problema más grande siempre es Serbia. Serbia era la parte como más grande de Yugoslavia y ellos son los que tienen mayores problemas. Es bien difícil que haya un tipo de reconocimiento. Entonces, estas liñitas que decía la señorita Zavala, estos estados con liñitas o estas partes con liñitas son zonas que están todavía en disputa. Y vean que ha pasado 28 años, ¿no? En disputa todavía. Kosovo no tiene personería jurídica como tal, por ejemplo. Vojvodina tampoco, ¿no? Y se mantienen bajo esa estructura, ¿no? El resto de ya todos han sido reconocidos de alguna manera, todos tienen una existencia legal, todos tienen una estructura. El resto no. Entonces eso significa que, de acuerdo a lo que dice el artículo 6 de la Convención de Viena, no solamente es necesario que nosotros reunamos los 4 elementos, o sea, esta capacidad de la que nos habla el artículo 6, nos indica no solamente que tengamos estados que reúnan los 4 elementos básicos que conforman el estado, un territorio, una población, una soberanía y un gobierno, sino también además reconocimiento de otros. Que sin ese reconocimiento es difícil que nosotros podamos incluso hacer negocios. Imagínate cómo Kosovo, por ejemplo, compra y vende cosas a cualquiera de los vecinos, a Albania, Bulgaria, Grecia, a Rumanía, Hungría, a Austria, a Italia.
¿Cómo? Fíjate que no tiene personería jurídica, pues no le reconoce. ¿Cómo entras a negociar bajo esos términos? Porque básicamente, si es que tú no tienes personería jurídica, no tienes acceso a tribunales. Entonces, si pasa algo, si tienes alguna diferencia, ¿cómo le persigues al otro? No tienes capacidad legal. Necesitas de elaborar una estructura jurídico-política para poder enfrentarte a eso. Entonces, es interesante, ¿no? Pero la capacidad solamente la tienen los estados. Los estados soberanos son los que logran hacer acuerdos y hacer alianzas y buscar, digamos, su propia estructura, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la capacidad. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta alrededor de este tema. Preguntas, ¿no? Nada. Ok, bueno. Entonces vamos a seguir con el análisis que tenemos. Señorita Tello, por favor, le podemos dar lectura al artículo 7 sobre los plenos poderes. Vamos a leer todo el numeral 1, incluido digamos, el literal A y B, por favor. Plenos poderes. Para la adoptación de la autenticación del texto de un tratado para manifestar el consentimiento del Estado es obligarse por un tratado. Se considera que una persona presenta a un Estado A, si se presentan los adecuados plenos poderes, o B, si se deduce la práctica seguida por los Estados interesados o de otras circunstancias de la intención de esos estados ha sido considerado a una persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la representación de los plenos poderes. Ok. Avancemos un poco en ese aspecto. En sus propias palabras, en su propia manera de expresar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la idea de estos plenos poderes? ¿Cómo podría explicarlo? Con sus propias palabras, bajo su forma. Hola, ¿me escuchó? ¿No? Profe, creo que plenos poderes sería como que la facultad en este caso de disponer que se tome acción o se ejecute algo. Ok, pero se tome acción o se ejecute algo, pero ¿cuál sería ese algo? ¿Qué sería? ¿Dónde está ese algo? ¿Cómo lo pensamos? ¿Qué es ese algo? ¿Qué es esa acción que se debe tomar para la cual se necesita plenos poderes? Está en el texto, ¿no? Está en el mismo texto. Para aceptar los tratados, no sé. Para aceptar los tratados. Hay otra palabrita en realidad ahí. ¿Cuál será? ¿Qué les parece? ¿Qué le parece al resto? ¿Qué le parece, por ejemplo, señorita Bernal? ¿Qué le parece? Nada. Nada. Ya se fue.
¿Qué dice señorita Mejía? Nada, nada. Ni idea. Vamos, a ver, vamos a hacer una cosa que me parece que podríamos hacerlo de una manera interesante. A ver, estamos en... A ver. Les voy a cargar un foro ahora en la... Les voy a cargar un foro. A ver, aquí hagamos. Ya. Y le vamos a integrar un foro. Les voy a crear un foro. Aquí está. Foro. Nombre. Ya. Ok. Ya. Listo. Ya. Ok. Ya. Está listo. Las personas que no puedan ingresar al foro y llenar en el foro, por favor, vamos a responder la pregunta que les voy a colocar en el chat. ¿Ya? Está aquí en el chat. Por favor, contéstenla por el chat, ¿no? ¿Quién me decía? Estoy aquí, pero no puedo hablar y no puedo ver la cámara porque estoy bloqueada. Bien. Si no pueden ingresar al foro, responden aquí ya, pero preferiblemente traten de ingresar al foro los que puedan, las que puedan. Ok, bueno, listo. Vamos a contestar en los próximos 5 minutos, por favor. ¿Ya? 5 minutos. Contesten, por favor. Profe, los del foro también.
sea, todos, no hay, si puede contestar por el foro, bien, chévere. Si no puede contestar por el foro porque están bloqueadas, háganlo a través del, eh, del chat de este programa del Teams. Cualquiera de los dos, pero respondan eso, por favor. Listo.
Estaba leyendo las... el nombre dentro de una función pública. ¿En qué casos una persona puede representar al Estado? Ahí, veo que en el foro hubo alguna cosa, o nadie contestó el foro. Veamos. Eh, no están con... Nadie está con acceso al foro, pregunta genérica. No están con acceso al campus virtual. Señorita Bernal, usted no está tampoco con acceso al campus virtual. ¿Sí está? Y no respondió en el... ¿Dónde está? Yo estoy viéndole mal, o si respondió en el foro. Si respondió en el foro, ¿qué no me parece? ¿Verdad? A ver. Ah, sí está aquí. Oye, era solo falta de fiscales, abogados del Estado en procesos judiciales y actos administrativos. Ok. Ahí hay que, creo que ahí tiene que ver mucho con la idea de cómo estamos asimilando el tema de plenos poderes. Ok. Bueno, ya no está muy claro. O sea, por lo que veo, no está muy claro la estructura jurídica, ¿no? Me parece que no está muy claro. A ver, ¿dónde estaba? Aquí está. Ya. A ver, vamos a ir viendo un poco con la idea, ¿no? Con la idea general del texto. ¿Qué entienden ustedes? Vamos a ir un poco desde el inicio. ¿Qué entienden ustedes por representación jurídica? ¿Cómo asimilamos ese concepto? ¿Qué es la representación jurídica? De entrada, ¿cómo lo verían? ¿Qué podrían decir? ¿Qué es representar jurídicamente? Alguien, por ejemplo, ¿quién estaba con un problema del micrófono? Señorita, eh, señorita Bernal, de pronto, o estaba con problemas de micrófono. No. ¿Cómo entiende cómo se entiende la representación? ¿Qué entendemos por representación? Eh, Representar jurídicamente, podemos decir que es como actuar en nombre de alguien más en lo que son temas legales. Ok. ¿Cómo nosotros eh, establecemos la representación del Estado? ¿Cómo se le ocurre que podríamos hacer? Y bueno, es una pregunta abierta para todos en realidad. ¿Cómo entender la idea del Estado en este esquema de representación? ¿Qué significa representar al Estado? ¿Cómo haría qué significaría representar al Estado? ¿Qué les parece? ¿Cómo, cómo se les ocurre que puede suceder eso? Si es que es una forma de intervenir a nombre de otro, ¿cómo debería funcionar eso? ¿Qué dice? ¿Cómo entendemos eso? Nada. No, nadie, nada, no. Eh, Profe, deberían ser funcionarios autorizados por la ya, ley, ok. ¿no? Ok, esa es una primera buena opción. Eh, ¿Quiénes serían esos funcionarios autorizados por la norma?
¿Quiénes podrían ser? ¿Qué se les ocurre? ¿Quiénes podrían ser? Porque yo veo aquí, o sea, en las respuestas que me dieron, veo, por ejemplo, autoridades, jueces, militares, acá en el foro, básicamente fiscales, abogados también, ministros, Profe, el también procurador puede ser una autoridad. el procurador es una autoridad, ok, pero ¿qué tanto pueden ellos, o sea, cuando nosotros hablamos de representación del Estado, una de las cosas que plantea Hans Kelsen como estructura jurídica es que el Estado tiene una doble personalidad jurídica. Eso vieron en Introducción al Derecho, ¿no es cierto? Una doble personalidad jurídica tiene el Estado, ¿ya? Una hacia adentro y otra hacia afuera. Hay una representación interna, vamos a decirla, al interior del país, pero hay una representación que está hacia afuera. Entonces, mucho me temo yo que cuando nosotros estamos hablando de derecho internacional público, si estas autoridades que aparecen en las respuestas que ustedes me dieron, como militares, por ejemplo, o jueces, por ejemplo, o fiscales, por ejemplo, que están acá, o abogados, no caben en esa forma de representación, no caben en estricto sentido. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de obligarle al Estado frente a otros estados. Por ahí el presidente de la República sí, porque es la cabeza del Estado y es la cabeza hacia adentro y hacia afuera. Pero otras autoridades quizás no. Vamos a hacer una pequeña, vamos a hacer una pequeña lectura. Les voy a pedir que vayamos leyendo. Vamos a ver este artículo 7 de los plenos poderes. Es bien importante que nosotros nos quedemos con una idea clara de qué significa representación del Estado. Esta representación está anclada directamente en la idea de plenos poderes. Vamos a hacer una lectura y vamos a ir comentando. No voy a hacer todo, hice al principio todo, ¿no? Pero vamos comentando párrafo por párrafo. De pronto eso nos ayuda a que quede totalmente claro, ¿no? Señorita Tello, entonces vamos a ir nuevamente. Por favor, le voy a pedir que le dé lectura solo al primer inciso del artículo 7, solo al de plenos poderes. Y luego vamos a ir sobre lo demás. Y aquí es donde parte la idea general, ¿no? Por favor, plenos poderes, el artículo 7. Señorita Tello, ¿está colgada? ¿Colgado? No, parece que está colgada. Señorita Bernal, ¿puede leer? Solo la primera partecita. Hola. Plenos poderes. Para, ahí, Sí, lea por favor. ya, plenos poderes. Para la adopción, la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considera que una persona representa a un Estado. Ujú. Vamos a ir viendo esto, ¿no? Como les decía, un poco parte por parte. Para la adopción, dice, y la autenticación del texto de un tratado. Pues la primera parte tiene que ver mucho con esta idea de adoptar un tratado internacional, un convenio. ¿Qué significa adoptar? ¿Qué significa básicamente está relacionado con poner en vigencia, ¿no? Un tratado. Adoptar un tratado significa obligarse. Entonces, de alguna manera, las dos partes que tiene un tratado, la adopción y la autenticación, ¿no es cierto?, requieren que haya una manifestación de consentimiento. Adoptar un tratado significa simplemente obligarse a cumplir el tratado.
Y autenticarlo significa certificar o validar que ese tratado es auténtico, o sea, es original, es válido. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de autenticación en la estructura jurídica de los países? En realidad, lo primero que hacemos es el presidente de la República o quien haga sus veces o la persona que tenga los poderes plenos resuelve acordar los términos de ese tratado. Eso significa adoptar. Y luego hay que ratificar ese tratado. Todo ese proceso es un proceso de adopción. Entonces nosotros primero negociamos el tratado, lo aceptamos, lo ratificamos luego. Ese proceso es el de adopción. Y luego necesitamos que alguien diga que ese texto del tratado es auténtico. O sea que quien firmó lo hizo en ejercicio pleno de sus capacidades jurídicas. ¿Ya? Esto significa que para poder adoptar el tratado y autenticar el tratado, es decir, certificar que efectivamente se trata de un documento original, auténtico, etcétera, es necesario representar al Estado. ¿Y cuál es la fórmula básica de representación que nosotros utilizamos jurídicamente en el derecho internacional? Esta representación está siempre anclada en los plenos poderes, los poderes plenipotenciarios. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que le obliga al Estado, ya sea porque adopta el Estado o lo autentica, está plenamente dotada de esos poderes y esos poderes han surgido directamente del representante general del Estado, que es el presidente de la República en nuestro caso, que es el jefe de Estado en otros casos, en otros países. En el literal B, no sé, señorita Mejía, no sé si tenía ¿cómo es? No sé si tenía problemas en el micrófono, no sé si puede leer para poder leer el literal B del artículo 7. No sé si tenía problemas, señorita Mejía, en el micrófono o si puede leerlo, no sé. No me acuerdo si alguien me dijo que tenía problemas en el micrófono, pero no me acuerdo si fue usted. No, así. Pero bueno, no puede, supongo que no puede leerlo, ¿no? Señorita Tello, ¿puede leer el literal que está subrayado, literal B del artículo 7, por favor? Literal B. Si se deduce de la práctica seguida por los estados interesados o de otras circunstancias que la intención de esos estados ha sido considerada a esa persona representante del estado para esos efectos, y prescindir de la presentación de plenos poderes. Ok, esto es cuando, o sea, si es que una persona, normalmente los plenos poderes los ejerce el presidente de la República, él es la esencia. Podría derivar esos plenos poderes a nombre de una persona, o sea, le da plenos poderes y le dice, vaya y negocie el tratado de comercio con Colombia, con el Perú, con Argentina, o vaya y negocie en el foro de, no sé, pues derechos de la infancia y adolescencia, un nuevo convenio internacional para proteger mejor los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vaya y negocie usted, le da un documento y plenos poderes. Sin embargo, puede haber un momento en el que los países con los que uno está negociando no me pidan eso. ¿Por qué no me piden? Porque suponen que sí tengo plenos poderes. ¿Qué casos hay? Bueno, si se supone que yo soy el canciller de la República, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores,
generalmente si llega a esa negociación el ministro de Relaciones Exteriores, resulta que los ministros de Relaciones Exteriores suelen tener plenos poderes otorgados en el decreto de nombramiento. Por lo general a esas personas no les van a pedir esto. Y es a lo que se refiere el literal B. En la práctica de los estados interesados, la intención de esos estados considera a una persona representante del estado para esos efectos y prescinde de los plenos poderes. O sea, este es un caso que es clásico cuando llega un canciller o un ministro de Relaciones Exteriores. Pero no siempre pasa eso. No siempre tú como representante de un estado de otro no le reconoces. O sea, yo, por ejemplo, digamos, el día de mañana tenemos una reunión en el Ecuador de varios países. Yo podría en el campo, digamos, si soy ministro de Relaciones Exteriores, en el campo de los conocidos a nivel regional, por ahí le conozco, digamos, al de Brasil, al de Argentina, al de Chile, los más famosos, ¿no? Pero por ahí al del Perú no le conozco, porque Perú cambió recientemente de gobierno. Al de Bolivia no le conozco, por ejemplo. No sé quién será. Al de Paraguay no le conozco. Entonces, no puedo dar por sentado quiénes son, tengo que pedirle una prueba en los poderes. Pero hay otros que son tan evidentes que tienen representación y plenos poderes que nadie les pide. Por ejemplo, uno de los casos más comunes es el rey de España. El rey de España no es el representante original del Estado, pero tiene plenos poderes y de hecho le obliga a España en ciertos casos. El rey Felipe II, ¿no? ¿Cómo se llama el padre? Ya no me acuerdo bien. No le suelo hacer mucho caso a la monarquía, bueno. Pero él normalmente, él acude a esas reuniones de carácter internacional donde se negocian cosas y nadie le pide plenos poderes. ¿Por qué? Porque es público y notorio a nivel mundial que el rey de España tiene poderes de negociación, que es representante del Estado, pero porque la Constitución española dice eso. Y es uno de los países que, digamos, es más conocido a nivel mundial. Entonces, evidentemente, a él casi nadie le pide, no le pide, le pide. A otro que usualmente le pasa lo mismo es al rey de Inglaterra, el Reino Unido. A él tampoco le suelen pedir plenos poderes. Y él llega y hace negociaciones y cosas. Pero de alguna manera es público y notorio que ellos tienen plenos poderes. Se sabe porque sus instrumentos internacionales les reconocen así. Entonces, de ellos se puede esperar eso. Quizás de otros no. El ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, del Ecuador. Yo creo que muy poca gente fuera del Ecuador le conoce. ¿Quién también será? Pues le van a pedir plenos poderes. No le van a tener presente, ¿no? No se le va a tener muy presente, pero esa es la idea. Vamos con el numeral, vamos con el artículo 2, por favor. Vamos a tener que ir mezclando entre la señorita Bernal y la señorita Tello, ¿no? Señorita Bernal, por favor, numeral 2. No sé si soy yo, pero no me sale, profe. No le sale, a ver, puede ser que, a ver, déjeme ver, así es. Ya, ahí debería salirle. Debería salir, ahí debería estar ya. Allá. ¿Ok? En virtud de su... Ajá. Siga, Numeral pues. 2. En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado. ¿Sigo? Siga, por favor. A. Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos Siga, a la a la celebración. celebración de un tratado. Ok, B. Los literal B, por jefes de, favor. B. Siga. Los jefes de misión diplomática para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentra acreditado. C.
Los representantes acreditados por el Estado ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. Ok, nos vamos a conversar sobre estos casos. Claro, no requieren ningún documento, o sea, es evidente, ¿no? Si llega el presidente de la República de un país, que es normalmente el jefe de Estado o el jefe de gobierno, nadie le va a pedir plenos poderes. Es el presidente. Todas las constituciones del mundo y todos los tratados internacionales, de hecho, esta propia convención le reconoce como representante del Estado natural, sin plenos poderes, así que nadie le va a pedir. Evidentemente, el presidente de la República, presidente del gobierno, primer ministro, como se le llame, ¿no? El jefe de Estado no requiere plenos poderes. En todos los estados se les reconoce los representantes del Estado. Jefes de gobierno, bueno, esto es un poco para decir, esta diferencia, les cuento un poco por qué hay esta diferencia. Y les hago una pregunta en realidad, para ver si es que conocemos un poco esta diferencia. ¿El presidente de la República del Ecuador es jefe de Estado o jefe de gobierno? ¿Qué les parece? ¿Qué será? Jefe de Estado, yo como que vamos. Jefe de Estado. Ok, jefe de Estado. ¿El presidente de Estados Unidos, jefe de Estado o jefe de gobierno? ¿Qué les parece? ¿Qué dice? Estados Yo, Unidos, jefe de Estado, jefe de gobierno. Por favor, dígame, señorita Tello. yo creo que no sé, pues, es que en Estados Unidos hay muchos estados, no será, Ya, no será el gobierno. jefe de gobierno, dice usted. Ok, bueno, está bien, es un razonamiento adecuado. En Profe, no España, sería ambas, a ver, no sería ambas él. no le entendí la última partecita. ¿No sería Que sí, creo que el presidente de Estados Unidos sería de ambas, jefe de Estado y de gobierno. jefe de Estado y jefe de gobierno? No es tan exacto, pero bueno, aceptamos el razonamiento. El presidente de España, el, eh, el señor Sánchez, jefe de Estado o jefe de gobierno. Pedro Sánchez, presidente de España, jefe de Estado o de gobierno. ¿Cuál será la diferencia? ¿Le ven alguna diferencia en realidad? ¿O no? ¿Se les ocurre alguna diferencia? ¿No? Fíjense que hay una fórmula, hay un formulismo básico que tiene que ver con esta estructura. Cuando hablamos de jefe de Estado, hablamos de un sistema presidencialista. Esa es la esencia. Y cuando hablamos de jefe del gobierno, hablamos de un régimen parlamentarista. La diferencia de eso está por ejemplo, en Estados Unidos o en el Ecuador, los regímenes son presidencialistas, es decir, tiene mayor eh, poder de decisión el ejecutivo sobre el legislativo. En España ocurre lo contrario, el legislativo es el que prima eh, y tiene mayor poder sobre el ejecutivo. ¿Qué es lo que va a pasar en los dos casos? Bueno, en el caso del jefe de Estado, que es derivado de la estructura presidencialista, la estructura del Estado se le ve como una estructura ejecutiva. Tiene esa función ejecutiva como muy fuerte y claro, es un jefe de Estado porque en realidad todas las figuras, todas las autoridades son nombradas por esa persona.
presidente de la República nombra todo, ¿no? Nombra a los ministros, nombra a los secretarios, o sea, todo está nombrado de manera vertical. En los sistemas parlamentaristas no funciona así y de hecho siempre se aborda la idea del jefe de gobierno, porque en los sistemas parlamentaristas, cuando hay elecciones, el partido que gana pone el presidente. O sea, en el sistema parlamentarista tú no te presentas para presidente, te presentas para parlamentario. Una vez que se reúne el Parlamento define quién va a ser el presidente de la función ejecutiva. Entonces, y define quiénes van a ser las autoridades. Usualmente, no siempre, pero usualmente el presidente y las autoridades, los ministros y tal, vienen del propio Parlamento. O sea, son legisladores. Por ejemplo, Pedro Sánchez es un legislador. Claro, es el presidente de España, pero es un legislador. Y es un legislador designado por la mayoría del Parlamento. Pasa lo mismo en Inglaterra y pasa lo mismo en Nueva Zelanda y en todos los países donde tienen ese sistema parlamentario. Estados Unidos no es el caso, es presidencialista. El Ecuador no es el caso, es presidencialista. Entonces ahí está un poco la diferencia, ¿no? Porque el uno es jefe de todo el Estado visto desde la función ejecutiva, y el otro es jefe de gobierno, porque en realidad quien pone a ese gobierno, quien pone a las autoridades desde el Parlamento, son ellos los que deciden, y además por votación les pone. Quizás el presidente el que queda como el presidente del gobierno, que es como se le llama, jefe de gobierno, él quizás lo que hace o la tendencia que tiene es a sugerir los nombres de los que deberían estar en ese gobierno, pero es el Parlamento el que vota por ellos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre las dos ideas, ¿no? Y eso, digamos que marca esta estructura, ¿no? Esta estructura de ideas, ok. ¿No? Acá. Ahora, en el literal B tenemos los jefes de misión diplomática. El jefe de misión diplomática es por lo general el embajador. El embajador representa al país. Entonces, si tú, digamos, presentas ya tus credenciales diplomáticas ante otro país, digamos, estás de embajador en Colombia y ya le presentas tus credenciales diplomáticas, el rato que tú vas a entrar a hacer una negociación sobre un tratado entre los dos, ya es inútil que te pidan plenos poderes, porque tú ya te presentaste como el jefe de misión diplomática. Y el gobierno que te recibió, es decir, el gobierno acreditante, el Estado acreditante, ya te aceptó, pues. Entonces, mal pudiera pedirte nuevamente plenos poderes cuando tú ya se los entregaste el rato que llegaste y te presentaste y que te aceptaron y cuando ya empezó a funcionar la misión diplomática. Entonces, ese es un literal que es bastante sencillo de entender. Y luego están los representantes acreditados en una conferencia internacional, ¿no? Por ejemplo, suponte que quieren hacer una conferencia entre varios países digamos, quieren hacer un acuerdo de comercio entre todos los países latinoamericanos. Pues el Ecuador nombra a un representante, alguien que va a ir acreditado a la conferencia y va a participar a nombre del Ecuador. Lleva los plenos poderes ahí, ya no le van a volver a pedir más. O sea, si está acreditado, si el gobierno del Ecuador manda un oficio donde dice fulano de tal estará ahí para la negociación y él será el encargado. Cuando tú llegas allá, ya la gente que te recibe ya sabe con nombre y apellido quién eres. Ya no necesitas presentar plenos poderes, porque los tienes. Tu gobierno te ha acreditado. Generalmente eso se hace a través de la vía de un decreto ejecutivo. Generalmente lo nombra el presidente de la República. Evidentemente, no porque el presidente de la República por sí mismo tenga una idea, vamos a decir, no porque el presidente conozca a todo el mundo, ¿no? Digamos, va a recibir la recomendación, obviamente, de su ministro, de su canciller. Nombra a este, nombra al otro, nombra al fulano, al sutano, qué sé yo. Y lo va a nombrar por un decreto ejecutivo, pero evidentemente ya no le van a pedir esos plenos poderes, ¿no? Eso es una cuestión que va a funcionar.
Bueno, vamos con las confirmaciones. Confirmación ulterior. ¿A quién le toca leer? Señorita Tello, creo que le toca leer. Artículo 8, ¿puede ser? Sí, artículo 8. Por Confirmación favor. ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un auto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que conforme al artículo 7 no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado. No surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado con este Estado. Ok. Claro, ahí tiene una cuestión de partida esto. En el campo internacional eh, a veces hay momentos en los que haya premios, ¿no? Quizás a nosotros nos ha pasado poco eso, porque nuestras condiciones a veces de negociación internacional eh, no han requerido la participación de nuestros representantes de una manera más frecuente. Pero ponte a pensar en algunos países en los que las cuestiones internacionales son del día a día. Mira el caso de Estados Unidos, por ejemplo, o el caso de China, de la India, o de Rusia, de Francia. Son países en los que a veces eh, no es que solamente están negociando un acuerdo con uno, o sea, están negociando varios acuerdos al tiempo, digamos, al mismo tiempo, que hay muchas necesidades internacionales. Últimamente en estos tiempos ustedes ven que hemos tenido unas épocas o nos ha tocado vivir unas épocas un poco, digamos que quizás palabra podemos usar para definir eso. Nos ha tocado unos tiempos un poco turbulentos, quizás. O sea, quizás sea una palabra adecuada. Ha habido digamos, unos momentos de conflagración internacional, peleas entre los estados. Hemos tenido el problema de Rusia con Ucrania, hemos tenido el problema de Israel con Palestina, tenemos ahora mismo el problema con Estados Unidos con Venezuela. Entonces, no hemos tenido épocas muy pacíficas que digamos, hemos tenido épocas turbulentas. Y esto ha implicado que haya representantes de ciertos países al mismo tiempo en varios lugares. Entonces, a veces por ahí un secretario de Estado o un canciller no se da abasto pues para atender todos los elementos, todas las negociaciones que tiene. Tiene que estar en Palestina, o tiene que estar en Ucrania, o tiene que estar en Venezuela, o tiene que estar en la Unión Europea, negociando aquí y acá y viendo cómo arregla ciertos problemas. Entonces hay ocasiones en las que, como no puede el representante de los estados, ni el presidente, ni el canciller, o las personas que tienen que trabajar sobre eso, no pueden estar en todos lados. A veces hay que encargarle a un funcionario de la embajada, encargarle que vaya y atienda los problemas. O sea, digamos, si la señorita Bernal es la ministra de Relaciones Exteriores y tiene que atender un problema en el Perú, Ecuador y Perú, y de pronto me dice, vea, usted es embajador en Colombia, o simplemente usted es funcionario de la Cancillería, por favor atienda a usted el problema que tenemos con Colombia. Eh, a la señorita Tello le manda a Argentina, puede pasar, ¿no? Claro, usted tiene los plenos poderes porque es la canciller, pero nosotros no. Tenemos que ir a acordar cosas. A veces se hacen acuerdos así, o sea, no tiene plenos poderes, pero acuerda. ¿Qué es lo que dice el derecho internacional y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en su artículo 8 que acabamos de leer? Bueno, le dice que efectivamente un acuerdo alcanzado en esos términos, ¿cierto? Que no es, que se ha hecho a través de una persona que no tuvo la autorización,
no puede surtir efectos. Y es la verdad, porque esa persona al no tener plenos poderes, pues no está en representación del Estado, no puede participar en representación del Estado. Ese compromiso no surte efectos. Pero siempre en derecho nosotros tenemos una buena manera de subsanar. ¿Y cuál es la manera de subsanar? Bueno, alguien que tenga plenos poderes, que puede ser el presidente, puede ser el canciller, o puede ser un representante con plenos poderes, pues debe confirmar. Si yo no tengo plenos poderes y he estado negociando con el Perú y me he comprometido con el Perú, eso no tiene efectos jurídicos mientras no haya alguien que confirme de los compromisos que yo hice. Entonces, eso tiene que ver con esta confirmación, ¿no? La confirmación ulterior de un acto que no tenía originalmente autorización. O sea, a veces también pasan cosas, ¿no? En el trayecto, ¿no? O sea, en nuestros países, sobre todo en donde digamos, las realidades democráticas suelen ser tan volátiles, ¿no? Y estos son casos que han pasado, son casos de la vida real, ¿no? Los estados, a veces los representantes de los países están negociando algún tratado, algún convenio, algún acuerdo con otro u otros países, y mientras ellos están en el proceso de negociación, el gobierno se cae el gobierno. Entonces dejan automáticamente tener plenos poderes. Dejan de ser representantes de los estados, porque si te quedas fuera de la presidencia, pues simplemente ya no tienes el poder de dirigir esa representación a nombre de otros. Complejo. Y esto es algo, son cosas que han pasado, ¿no? Son cosas que se producen bajo esa estructura. Justo estás negociando alguna cuestión, un acuerdo de comercio, un acuerdo en cualquier sentido, y tu gobierno se cae, pues te quedas ahí en el aire. No tienes capacidad de negociación. Ya no te queda esa capacidad de negociación. Entonces, estas son cosas que pueden pasar. La única manera de subsanar eso es que venga un representante luego legitimado, pues el presidente, que puede ser un canciller, ministro de Relaciones Exteriores, y ratifique tu acción. Y ratifique y confirme que efectivamente lo que tú hiciste es válido. Ahí sí funciona. Y entonces de ahí ese convenio tendrá validez. Vamos a la adopción del texto. Artículo 9. Señorita Bernal, creo, ¿no? Por favor. Adopción del texto. La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2. 2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos de esos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. Ok, muchas gracias. La adopción de un tratado o la vigencia o la validez de un tratado sí se determina por el acuerdo de las partes, eso queda claro. ¿Y qué es lo que pide la Convención de Viena? Pide que haya el 100% de acuerdo. O sea, supóngase que, y digamos, esto tiene mucho que ver con el tipo de tratados. Hay dos tipos de tratados que operan en este caso. Los tratados bilaterales y los tratados multilaterales, que esto vimos en las clases anteriores. Me parece que en diciembre vimos esto. O en la última clase de diciembre, me parece que vimos algo de la penúltima y la última, bueno, entre esas dos clases. Una de las cosas más importantes, tratándose de los convenios internacionales que son bilaterales, o sea, solo entre dos, tú necesitas unanimidad. O sea, supongamos que la señorita Bernal es la representante de Colombia y yo soy el representante del Ecuador. Para que ese convenio entre en vigencia, para que ese convenio surte efectos, pues para que sea adoptado tenemos que acordar los dos. O sea, la señorita Bernal debería decir sí y yo también.
Si falla uno de los dos, no hay vigencia, porque una de las dos partes no quiere. Pues ahí tiene que haber unanimidad. En los convenios bilaterales, para que se consideren adoptados, las dos partes tienen que decir sí. Sí. De otro modo, no tiene valor, ¿no? No tiene valor. Tienen que decir sí las dos partes. Uno. Otra situación. Cuando son multilaterales, por ejemplo, ahorita estamos 3, ¿no? Ya son multilaterales. ¿Qué es lo que dice? Y es perfecto el ejemplo, ¿no? Digamos, yo soy del Ecuador, la señorita Bernal es de Colombia y la señorita Tello del Perú, por ejemplo. Y queremos hacer los 3 un acuerdo, nos somos representantes verificados de nuestros países y los 3 queremos llegar a un acuerdo. ¿Qué dice el inciso segundo? Los 2/3 dice. O sea que tendríamos que estar de acuerdo 2 de 3. Supóngase que la señorita Tello y la señorita Bernal, representantes de Colombia y el Ecuador, están de acuerdo. Y falto yo. Bueno, ya es válido, porque están 2 de 3, 2/3. 2 de 3. 2/3. ¿Qué pasa si son 10 países los que están negociando? ¿Qué le piden? ¿Qué nos pediría? ¿Qué significaría 2/3? ¿Cuántos países deberían acordar para que haya 2/3? Las matemáticas, veamos. ¿Qué dice señorita Tello, señorita Bernal? ¿Cuántos países deberían acordar, adoptar el texto del tratado para que podamos decir que ya el convenio internacional ha sido adoptado? ¿Cuántos de los 10? Hagamos un cálculo ahí. ¿Cuántos de los 10? ¿Cuánto es 2/3 de 10? Casi 7. Casi 7 o 7. 7 personas. Por favor, no le entendí lo último. Señorita Tello, ¿puedes repetir? 7 personas. O sea, según el 6. cálculo matemático debe ser 6 y algo, pero Ya. hay que redondear. ¿Y cuánto es ese redondeo? ¿Ok? ¿Cuánto es ese redondeo? Ah, ¿cuántos serían? ¿Cuántos debería pedir? 2/3. ¿Cuántos pide? De 10. De 10, los que tendrían que estar a favor serían 7, pues. 7. Correcto. 7. 7. Porque es 6.66, pero usted no puede dividir la voluntad de un Estado en partes. Tiene que ser 7. Tiene que ser 7. Entonces, sí, 2/3 de 10 en este caso serían 7. Ahora, tomen en cuenta esto, ¿no? Que a veces los 2/3, y de hecho es una cosa que cambia con frecuencia. Lo que dice el numeral segundo que ustedes tienen aquí, dice, en la última partecita dice, a menos que los estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. Entonces, supóngase que somos 10 y por mayoría, o sea, con los 2/3 decidimos que la adopción del tratado se logre, se acuerde, o se adopte con una regla diferente, dice. Entonces, normalmente, ¿saben qué es lo que pasa? Que normalmente los estados suelen acordar no los 2/3, sino el 40%. ¿Ya? El 40%. Cuando nosotros hablamos del 40%, eso en la práctica es menos de los 2/3. No, 40% es, en 10 serían 2/5. 2/5 es menos de la mitad, ¿no? 2/5. 2/3 es más de la mitad, 2/5 es menos de la mitad. Porque la mitad de 2/5 es 2.5. Entonces, normalmente eso es una cosa que pasa, ¿no? Y hay un montón de tratados que están colocados como que se adopten cuando se ha alcanzado el 40% de ratificaciones. Se suele poner eso. Pero claro, la votación inicial en la que tú acuerdas de estos términos, tienes que reunir los 2/3. O sea, los 2/3 tenemos que estar de acuerdo. En el caso de que estamos los 3, por ejemplo, aquí ahorita estamos 3 y nosotros decimos, bueno, nosotros queremos que
podríamos tener dos opciones, ¿no es cierto? Una opción podría ser, por ejemplo, con que acordemos la mitad, ya estaríamos satisfechos. El problema es que como estamos 3, la mitad sigue siendo 2/3, porque la mitad es 1.5, estamos los 3. Tendrías que subir al siguiente, 2/3. Entonces, si acordamos entre nosotros que el porcentaje para poder aprobar nuestro texto sea 50%, ¿no? O el 1/2, 1/2, eso va a tener que seguir siendo de todas maneras 2/3. ¿Por qué? Porque no puedes cortar el voto de un solo estado. Entonces, en nuestro caso, que somos 3, así le hagamos cambios, vamos a tener que seguir siendo 2/3. Siempre 2/3. 2/3. Pero cuando hablamos ya de los 10, ¿cuánto sería el 40%, por ejemplo? ¿Cuántos votos necesitas para aprobar el acuerdo, el tratado, para adoptarlo? Si entre los 10, con el voto de los 7, que es del 2/3, acordamos que sea el 40%. ¿Cuántos votos reales necesitaríamos para alcanzar el 40%? No sé si me siguen en ese cálculo. ¿Cuántos votos necesitarías para adoptar el tratado? Si resolviste por los 2/3 de todos, que sea solo el 40%. ¿Cuántos votos son el 40% de 10? ¿Qué dicen? Señorita Bernal, ¿qué dice? ¿Cuántos? ¿Cómo era la pregunta, profe? Disculpe. ¿Cuánto sería el 40% de los 10? Si quedamos de acuerdo en que sea el 40% el que adopte el tratado, ¿cuántos votos necesita? 40%. Estamos 10. 40%, ¿cuánto es? 4. 4. 4 votos. Y con eso adopta el tratado. Generalmente eso se hace. Es bastante frecuente, no es tan infrecuente. Bastante frecuente. Ojo, ¿no? Esos cálculos. Por ahí le sale una pregunta en las evaluaciones que le pide porcentaje. Ojo, ¿no? Tengan en cuenta esos porcentajes. Es parte de la política internacional eso, ¿no? Entonces hay que como tener en cuenta. Ok, autenticación del texto, señorita Tello. Autenticación del texto. El texto de un tratado deberá estar establecido como auténtico y definitivo. Mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los estados que hayan participado en su elaboración. B. A falta del procedimiento mediante la firma ad referendum o la rúbrica puesta por el representante de esos estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figura el texto. Listo. Aquí nosotros tenemos esta idea de cómo autenticar el texto, ¿no? Es decir, cómo darle validez, cómo hacerle que se certifique que sea original. Y entonces, ¿cómo queda como auténtico y definitivo un texto? Normalmente, lo que dice siempre como se trata de derecho de los tratados y prima mucho la voluntad de los estados, pues no se hacen mucho lío, ¿no? Digamos, los estados que participaron en la negociación de este convenio internacional no se hacen demasiado lío, no se han hecho mucho lío. Como quieran los estados, es lo que te dice. Los estados son libres de acordar como quiera, cuando sea, como sea, bajo las condiciones que quieran, la forma de autenticar. Ahora, en la práctica, esto es bien difícil porque ¿cómo acuerdas? O sea, ¿qué procedimiento puedes tú llevar a cabo, llevar adelante para que te sientas seguro de que el documento es auténtico? ¿Cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta. En el literal B, porque claro, esto tiene una idea central, es respetar la voluntad de los estados. Por eso es que en el literal A te pone esa redacción. Aunque es una redacción que, sí, o sea, de alguna manera
podríamos considerarla como incómoda, ¿no? Incómoda para los estados porque te ponen el dilema de, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora, o sea, qué procedimiento sigo? ¿Qué? O sea, claro, es un dilema incómodo ese, ¿no? Pero ventajosamente en el literal B te pone la solución. Y es normalmente la solución que todo el mundo adopta. O sea, en la práctica, cuando hay negociaciones de convenios internacionales, todo el mundo hace lo que dice el literal B. No se complica. Y no hay razón para complicarse. Porque el literal B es facilito y te establece el mecanismo. Entonces ahí te dice que a falta del procedimiento que las partes establezcan, hay algunas maneras por las cuales se puede autenticar un texto, mediante la firma, dice. Claro, el representante del Estado puede firmar. Certifico que este documento es verdadero. Como eres el representante del Estado, tienes plenos poderes, pues queda ratificado. Como eres el representante de los plenos poderes, queda totalmente ratificado. ¿Cuál es la diferencia? Pues ninguna. También está la idea, hay algunas cosas que a veces funcionan, ¿no? Esta idea de la firma ad referendum es una idea que tiene que ver mucho con la certificación. O sea, ad referendum quiere decir que antes, ad es una preposición, una locución latina, digamos, un término en latín que significa primero o antes. Entonces, ad referendum significa, textualmente podría traducirse como primero voy a preguntar. Primero voy a preguntar. Entonces, es una firma ad referendum. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que, claro, yo te firmo, pero para que tenga validez le voy a preguntar al presidente de la República. Esa también es una manera. El presidente de la República es la única autoridad pública que puede ratificar. Es lo que dice la Constitución, lo vimos la clase anterior. El presidente es el único que ratifica. Entonces, el representante del Estado puede poner la firma para la autenticación, pero esa firma puede ir condicionada al referéndum. Es decir, voy a preguntarle al presidente si el presidente está de acuerdo. Si está de acuerdo, se ratifica, si no, no. Y luego aparece esta palabrita, la rúbrica. Y entonces a nosotros nos surge esta duda, o por lo menos yo siempre les pregunto sobre esta duda, una duda casi existencial. ¿Hay alguna diferencia entre la firma y rúbrica? ¿Han escuchado estas dos expresiones? ¿Son lo mismo? ¿Son iguales? ¿Qué son las rúbricas? ¿Qué son las firmas? ¿Han escuchado algo? ¿Qué dice señorita Tello? ¿Conoce algún tipo de definición? ¿Qué es la firma? ¿Qué es la rúbrica? Señorita Bernal, ¿escuchado algo? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué dicen? Nada. ¿Qué dice señorita Bernal? Nada. Rúbrica y firma, lo mismo, diferentes. ¿Qué dice señorita Son, Tello? son diferentes porque la Ya, firma es la firma que conocemos, ¿no? Que es el nombre, apellido, como tú lo quieras hacer, ¿no? ya. ¿La Que lo rúbrica? hacemos para... la rúbrica creo que era como un... Es algo como que acompaña la firma, ¿no? Ya. ¿Qué tipo de cosa puede acompañar a la firma? Un signo, ¿No? ¿Un signo? Ok. un Sí, signo. está bien. Muy bien. Muy bien. Esa es la diferencia, ¿no?
La firma es el nombre y apellido. Ni más ni menos. Firma es el nombre y apellido. La rúbrica es un rasgo o un conjunto de rasgos. El tema es que tú puedes en la práctica, tú podrías, o sea, si tú pones solo tu nombre, esa podría ser tu firma. Si además de tu nombre tú le pones ahí unos lazos, unos rasgos, tú tendrías firma y rúbrica juntas. Ahora, el consentimiento puede expresarse a través de la una, de la otra o de las dos juntas. De hecho, nosotros siempre hablamos de firma y rúbrica porque hay unas personas que solo ponen el nombre. Hay otras personas que solo ponen una rúbrica. O sea, ¿han visto esas firmas? Digamos, hay gente que pone el nombre y nada más que el nombre, y eso representa su firma. Y hay otra gente que solo hace rasgos, no se lee nada. A veces en los documentos que ustedes ven, por ejemplo, publicados en el registro oficial, abajo donde está la firma, suele decir firma ilegible. Es porque haces un rasgo ahí, ¿no? Taca, taca, taca. Y esa la consideras tu representación de tu voluntad. A veces junta las dos, entonces pones tu nombre, pero ahí con algún adorno, alguna cosa así, algún rasgo. Entonces, generalmente tiene que ver con eso. Y este artículo de la Convención de Viena reconoce la representación o el ejercicio del consentimiento, ya sea que pongas tu firma, o sea, tu nombre y apellido, convencionalmente, ya sea que pongas tu rúbrica, que es un signo que puede estar ahí, o ya sea que juntes los dos, porque hay gente que firma con las dos cosas, ¿no? Eso es una cuestión que puede pasar, ¿no? Que puede suceder, ¿no? Normalmente eso funciona de ese modo, ¿no? Firma y rúbrica, ¿no? Ok, bueno, hasta ahí estamos. Manifestación del consentimiento. Bueno, aquí nos vamos a ir. Esto de alguna manera ya en cierta medida lo vimos. Al principio vamos a ir, digamos, avanzando en esto, que es importante, pero me parece que hay que ir avanzando un poquito más, si no nos vamos a ir quedando atrasados en materia y de hecho ya estamos atrasados en parte, así que vamos a ir avanzando un poco más. 11, me parece que le tocaba a señorita Bernal, por favor. ¿Cuál me tocaba? Me parece, señorita Bernal, que le tocaba leer. 11, ¿puede leer? Ya, sí. Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiera convenido. Ok, aquí están básicamente las 4 formas, ¿no? Que ya conversamos. Firma, que puede ser firma rúbrica o firma y rúbrica, juntos, la firma en general. El canje de instrumentos, lo hemos dicho, generalmente a veces el proceso de acuerdo se lleva adelante a través de memorandos de entendimiento o de oficios, entonces vas canjeando. Pues tú mandas un memorando de entendimiento y dices, bueno, yo quiero acordar en estos términos, el otro país te responde y te dice, ok, estoy de acuerdo con punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, veamos, revisemos, te propongo esta otra cosa, yo te propongo esto, hasta que lleguen a un acuerdo. Ese es un canje, ¿no? Va y vienen comunicaciones, ahí pueden ser memorandos de entendimiento, pueden ser oficios, pueden ser comunicaciones, básicamente un mecanismo a través del cual se lleve esto adelante. Consentimiento. Luego viene la ratificación, ¿no? La ratificación es un acto por el cual, en el caso del Ecuador, la ratificación está reservada para el presidente, y el presidente simplemente
emite su ratificación a través de su propia voluntad, es decir, acepta lo que otro de los funcionarios le comprometió al Estado. Ratifica, más bien dicho. ¿Cómo ratifica? Pues a través de la firma, pone la firma y hace la ratificación a través de un instrumento, que puede ser un decreto ejecutivo, y dice que le envía una comunicación a donde tenga que ir, a la conferencia o al otro país, y dice, bueno, estamos de acuerdo, acordamos, ratifico lo que vamos a decir, lo que mi colega ha suscrito. Bueno, por ese lado está bastante bien. ¿Cuál otra? Tenemos aquí la aceptación. En el caso del Ecuador nosotros tenemos esto, los dos, aceptación y aprobación. Es una forma de expresar consentimiento. Vimos también la clase anterior, esto está reservado a la legislatura, o sea, a la Asamblea Nacional. Hay ciertos temas, por ejemplo, territoriales, por ejemplo, temas de política económica, por ejemplo, temas de alianzas políticas militares, por ejemplo, temas de recursos naturales. Ese tipo de cosas el presidente no puede ratificar por su cuenta. Necesita tener previamente la aceptación o aprobación de la Asamblea Nacional. Necesita que la apruebe por votación. Esa es una figura que nosotros tenemos y eso expresa el consentimiento también. Necesita eso. Y luego ya la adhesión es pues cuando el Estado quiere integrarse a un convenio que ya existe. O sea, no es que hemos empezado a negociar, sino que simplemente vemos que hay un convenio, por ejemplo, pues ahí en Latinoamérica es muy frecuente que los países celebren así acuerdos sobre comercio, sobre ese tipo de cosas. Y por ahí el Ecuador está interesado en sumarse, quiere beneficiarse y quiere adherirse, pues puedes adherir, ¿no? Funciona de esta manera. Todas esas son formas de expresar el consentimiento, de expresar la voluntad del Estado de obligarse a hacer algo a cambio de algo también que harán los otros estados. Entonces ahí se configura un ejercicio de voluntad. 12. Consentimiento. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? A qué nos referimos y vamos a ir dilucidando eso. Señorita Tello, por favor. Artículo 12. Artículo 12. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma. El consentimiento de un Estado es obligarse por un tratado se manifestará mediante la firma de su representante. A. Cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto. B. Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto. C. Cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación. 2. Siga. Para los efectos del párrafo 1, A. La rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los Estados negociadores así lo han convenido. B. La firma ad referendum de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su Estado lo confirma. Okay, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos esta idea del consentimiento, es importante, es bastante importante porque aquí nos da algunas guías, ¿no? De qué significa el tema de la firma. En términos generales, la firma tiene efecto de consentimiento, o sea, obliga a los estados cuando las partes están de acuerdo en eso. Y hay varias formas de decir eso. Hay varias formas a través de las cuales la Convención de Viena nos dice, si las partes están de acuerdo que firmando expresa el consentimiento, pues está bien. Y entonces en el literal A dices, si el tratado dispone que la firma implique consentimiento, estamos ok. Dice que cuando conste de otro modo que los estados han convenido en eso, de otro modo significa que han puesto en algún documento.
Puede ser un memo de entendimiento, un memorando, lo que les decía, puede ser un oficio, puede ser otro documento de acuerdo. A la final, las partes deciden, porque aquí lo que opera en el centro es la voluntad de los estados. Y luego, cuando la intención del Estado de dar el efecto a esa firma se desprenda de los plenos poderes. Claro, porque cuando el presidente de la República emite el decreto ejecutivo donde te otorga los plenos poderes, ahí mismo puede decir, este Estado se compromete a cumplir las obligaciones y a ejercer los derechos que le correspondan en este convenio internacional con la sola firma de mi representante, que es fulano de tal y no sé. Claro, si eso te dicen los plenos poderes, ya. No necesitas de otro tipo de representación. Ahí está tu validez. La validez de tu documento está ahí. Vale tu firma, porque así dice el máximo representante del Estado, que es el presidente. Te puso en el decreto. Entonces ya con eso te obligas. Y luego, claro, para que se cumpla todas estas tres cosas, que es básicamente están asociadas a la voluntad del Estado, hay dos condiciones, digamos, ¿no? La una es que la rúbrica del texto equivale a la firma, que es algo que ya sabemos. O sea, si yo en vez de poner mi nombre y apellido decido poner un... O sea, tengo esa costumbre. Por ejemplo, yo mismo, o sea, personalmente, yo no tengo una firma, yo tengo una rúbrica, yo tengo un rasgo. Si ustedes leen digamos, cuando a mí me piden firmar y yo firmo, si ustedes leen ese rasgo que yo hago, no dice mi nombre, o no se desprende mi nombre, no se alcanza a leer. O sea, nadie podría descifrar qué dice ahí. Si no saben mi nombre, difícilmente sabrían qué dice mi firma, porque mi firma es una rúbrica, no es una firma como tal, una rúbrica, ¿no? Entonces, pero claro, esto tiene que constar en el proceso de negociación de los estados. Entonces, que normalmente sí consta porque mucha gente utiliza rúbricas en vez de firmas. Y luego la firma de referéndum equivale a la firma definitiva del tratado. O sea, esto sí es importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la época de vigencia. Suponte que tú has firmado o sea, suponte que eres representante del Estado, ¿cierto? Y has firmado ad referéndum, es decir, has firmado el convenio, digamos que es un convenio para tributación, o sea, para descuento de pago de impuestos o pago de impuestos o que no se dupliquen y lo estás firmando con otro país, con Colombia o con el Perú en el caso de Ecuador. Es importante la firma del referéndum porque esa marca la fecha en la que tú deberías empezar a ejecutar el convenio. Entonces, por ejemplo, si tú firmas hoy, ad referéndum, o sea, tú firmas con la condición de preguntarle al presidente de la República, porque es ad referéndum significa firma condicionada a preguntarle a una autoridad superior. Entonces, digamos, obtener la certificación. Entonces, tú firmas hoy ad referéndum y digamos que el lunes, hoy es viernes, el lunes te ratifica tu presidente, o sea, confirma que está de acuerdo con lo que tú firmaste. El tema ahí es jurídico. Como siempre, las cuestiones jurídicas tienen que ver además con unas cuestiones asociadas a la fecha. ¿Cuándo tú tenías que empezar a descontar impuestos? Si tu presidente te aceptó el lunes, pero tú firmaste al referéndum el miércoles, ¿cuál es la fecha de vigencia? ¿El lunes o ahora? Lo que te dice el convenio es ahora, porque la firma ad referéndum del tratado, o sea, la que hiciste ahora, equivale a la firma definitiva del tratado si el Estado lo confirma. O sea, si el presidente de la República dice, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo mi subalterno, tú tendrías que empezar a hacer el cálculo de impuestos hoy, no el lunes, lo cual tiene un impacto en términos económicos. O sea, son cosas, y eso es bien importante en materia legal porque o sea, tú tienes que evitar el conflicto, ¿no? O sea, es que a mí me descontaron antes, y no tenían que descontarme ahora, tenían que descontarme desde el lunes, porque recién el lunes se lo tenía. El documento dice claramente, la vigencia empieza el día en que firmaste el referéndum. Esa se considera la firma definitiva, porque solo se ratificó esa firma. Pero tú firmaste el referéndum, por lo tanto, desde esa fecha corre el convenio.
Y así para todo, o sea, para todas las actividades. Porque no solamente se refiere a temas económicos o financieros o de impuestos, puede ser temas de migración. O sea, suponte que tiene que ver con una visa, con la caducidad de una visa que estás acordando con un país. Suponte que tú firmaste al referéndum y tu visa caducó el viernes. Tú te quedaste hasta el lunes, porque pensaste que podías ingresar los documentos hasta el lunes. Ya tú no podías, porque el viernes se acabó el plazo. O sea, tienen efectos, no tienen efectos jurídicos, y eso es bien importante de entender. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante el canje de instrumentos. Artículo 13. ¿Quién le tocaba, señorita Tello? Le tocaba. Por favor. 13. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado. El consentimiento de los estados en obligarse por un tratado constituido por instrumentos canjeados entre ellos se manifestará mediante este canje. A. Cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá ese efecto. B. Cuando conste de otro modo en que esos estados han convenido que el canje de los otros instrumentos tengan ese efecto. Ok, muchas gracias. Bueno, es lo mismo, ¿no? Depende de la voluntad del Estado. Si los estados han dispuesto que ir cambiándose documentos, en vez de sentarse a conversar en una mesa de negociaciones, se han puesto a mandarse comunicaciones entre ellos, ¿no? Un memorando en el que te proponen algo, tú aceptas o no aceptas, y tú le haces otra contrapropuesta, y el uno le manda al otro, y así están intercambiándose. Se han acordado que esa es la forma a través de la cual se expresa el consentimiento, ya, tal, está bien, está reconocido. El único requisito es que las partes lo hayan acordado por escrito expresamente, o sea, que el canje sea la forma de expresar el consentimiento, sea que lo hayan hecho a través del mismo instrumento que están suscribiendo o a través de otro instrumento que puede ser un mismo memorando de acuerdo, ¿no? Ratificación, aceptación o aprobación. Señorita Bernal, por favor, artículo 14. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la ratificación, la aceptación o la aprobación. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifiesta mediante la ratificación. A. Cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante la ratificación. B. Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que se exija la ratificación. C. Cuando el representante del Estado haya firmado el tratado. Eso fue, ya le comparto nuevamente. Ya. Ya. Estaba aquí. Ya. Cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a reserva de ratificación o de cuando la intención del Estado cuando la intención del Estado de firmar el tratado a reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación. 2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la ratificación. Ok, listo, muchas gracias. En resumidas cuentas, como ustedes ven, es exactamente lo mismo, ¿no? La ratificación o la aceptación o también la aprobación se consideran formas de consentimiento si los estados han acordado eso. Y si lo han acordado a través del mismo instrumento o de otro instrumento, o si han puesto como reserva, ¿no? Como reserva la ratificación, es decir, ellos han puesto como condición, ¿no? Porque
podemos llegar a esa condición, ¿no? No vamos a aceptar bajo ningún otro mecanismo, solamente a través de ratificación. Bueno, ok. Siempre va a terminar siendo la voluntad del Estado, ¿no? Entonces, y ustedes ven que el instrumento es bastante repetitivo en eso, ¿no? La intención del Estado de firmar tiene que ver con los plenos poderes. O sea, si en los plenos poderes le dijiste que una ratificación es suficiente, pues vale. Si tú has firmado con la condición de ratificar, o sea, firmas tú, pero va a ratificar el presidente, bueno, vale. Siempre y cuando lo pongas por escrito, o sea, lo manifiestes mediante la ratificación o le has manifestado de otra forma, que puede ser en otro documento, en un memorando, o sea, igual que lo otro, ¿no? Y luego el numeral 2 que hemos leído dice, ok, la aceptación y la aprobación funciona igual que la ratificación. O sea, nos ahorramos de esa parte de la escritura. Bueno, y el último caso, que es donde nos vamos a quedar en el artículo 15, señorita Tello, por favor, leámosle, es el artículo 15, y con ese terminamos la clase de hoy para empezar los siguientes temas, la clase siguiente. Por favor, artículo 15. Consentimiento a obligarse por un tratado manifestado mediante la accesión. Bien, adhesión. El consentimiento de un es obligarse por un tratado, se manifestará mediante la sección A, cuando el tratado disponga que el Estado puede manifestar el consentimiento mediante accesión, B, cuando conste de otro modo que los Estados negociados han convenido que este Estado pueda manifestar tal consentimiento mediante accesión, C, cuando todas las partes hayan consentido ulteriormente que ese Estado pueda manifestar tal consentimiento mediante accesión. Ok, muchas gracias. Bueno, adherirse, ¿no? Adhesión. Adherirse a un acuerdo ya establecido. Bueno, también depende del consentimiento. Si el Estado o el tratado dispone que la adhesión sea un mecanismo de consentimiento, vale. Ya sea a través del mismo documento o a través de otro documento. Ya está claro eso, se repite en todos los casos. Y también cuando haya una adhesión o un consentimiento ulterior, que es posterior, no ulterior quiere decir posterior, es decir, que el representante del Estado, que puede ser el presidente o alguien que tenga plenos poderes, lo haga finalmente. Listo. Preguntas, por favor. Señorita Bernal. ¿No preguntas? ¿Nada? ¿Está claro el tema? Sí. Señorita Tello, ¿preguntas? ¿Nada? Ok. Bueno, les voy a pedir que para la próxima clase, por favor, nos faltan 3 articulitos de aquí, de esta sección, del consentimiento, y nos quedan las reservas. Entonces, yo sí les voy a pedir que por favor vengan leyendo desde artículo 16, ¿no es cierto?, hasta artículo 25, ¿ya? Vamos a hacer estamos un poco atrasados, así que lo que necesito es básicamente que hagan una lectura comprensiva, detallada, y entre ese espacio de artículos hagan preguntas para poder terminar Derecho de los Tratados la próxima semana, y terminarlo ya, porque necesitamos pasar al siguiente tema. Como no hemos tenido clases regulares y hemos bajado el tamaño de clase, estamos atrasados. Pues no quiero que se vayan, digamos, sin ver algunos temas que son importantes como derechos humanos. Y necesito acelerar un poco eso porque el semestre se viene corto, se va a terminar y no va a alcanzar a ver. No quiero eso, o sea, sí tenemos que hacerlo. Los otros artículos ya no los vamos a ver ahora porque necesito más tiempo y ya en 5 minutos más se abre la plataforma para los que ustedes rindan su examen y entonces tienen el espacio de tiempo que usualmente utilizamos para eso. Así es que bueno, vamos a trabajar sobre eso. Nada más, si no hay ninguna otra inquietud, paro la grabación y nosotros nos vamos a encontrar la